Buenas tardes, ahí se me escucha bien. Se te escucha perfecto. ¿Cómo están? Bueno, hoy como les comentaba, estamos con una nueva capacitación y voy a hacer la presentación de la disertante de hoy. Ella se llama Graciela Mateos, es óptica técnica, especialista en lentes de contacto de la UBA, también es especialista en baja visión, es Ophthalmic Dispenser de Seneca College y es coach ontológico internacional certificado. Además, es directora del Centro de Óptica Miró en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, siguiendo con el ciclo de capacitaciones, como comentábamos, hoy la presentamos a ella y nos va a hablar de cómo mejorar la comunicación con tu paciente, la comunicación efectiva. Así que bueno, bienvenida Graciela, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, esperemos que les sea una agradable capacitación que les sirva para todos. Muchas gracias, Ana. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Aprecio realmente que un día viernes y un fin de año estemos acá reunidos para charlar a ver cómo podemos mejorar esa comunicación, a veces con nosotros mismos y también con nuestros clientes, con nuestros pacientes, ¿no es cierto? Con la gente que atendemos. Vamos a comenzar a compartir parte de la charla, ¿te parece? Compartimos pantalla. Ahí están viendo. Sí, sí, ahí se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, arranquemos un poquito. Como decía antes, eh, a veces tenemos que tener una conversación con nosotros mismos primero y cuando vemos en este plano, en este cuadrado, ¿no? Que fue una de las charlas que ofrecí una vez, un profesor que es Ariel Goldberg, un profesor de coaching, me ofreció y me dijo, por favor, mira este cuadrado y busca una estrella. Esa estrella sería nuestro norte. Fíjense si alguno de ustedes la puede distinguir en este confuso fondo que tenemos acá. Si alguno la ve, por favor, compártalo en el chat. Así podemos seguir con la diapositiva que sigue. ¿Alguien lo ve? No sé si te aparece a vos en el chat. Si alguno puede distinguir una estrella. Esto es interesante porque el cerebro tiene un efecto que una vez que encontramos esa estrella en ese cuadrado, la vamos a ver siempre y no vamos a dejar de verla. Ahí está la estrella. Y cuando nosotros la comparamos con el cuadro anterior, fíjense que al volver al cuadro de la izquierda, seguimos viendo esa estrella. Es decir, lo que estamos haciendo, nos estamos enfocando. Nuestro cerebro se enfoca en algo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos cuando la persona viene a nuestra óptica y tenemos muchas cosas para considerar? Principalmente el lenguaje que utilizamos con nuestros pacientes. Plantearnos cómo es nuestra escucha, qué tipo de empatía tenemos con esa persona, qué confianza tenemos en nosotros mismos como profesionales. Aparecen juicios en nuestra cabeza y fundamentalmente nuestra presencia, ¿sí? Yo a veces entreno personas o se presentan personas para entrenamiento en los gabinetes y tienen unas uñas esculpidas bastante largas. Y digo, ¿cómo podemos pretender que una persona va a atender en un gabinete o va a hacer una enseñanza de práctica de cómo colocar y sacarse las lentes con esas uñas? O sea, tenemos que hacer coincidir lo que pensamos, lo que pretendemos y con nuestra presencia también. Bien, sabemos que tenemos una variedad enorme de lentes de contacto. Para el que recién empieza, a veces es un poco confuso, hasta que empezamos a enfocarnos y vamos viendo qué cosas conocemos de las lentes de contacto y
de tratar con personas en ventas y demás. Yo acá les destaqué 4 o 5 puntos que es interesante. Para mí Stanislao Basrak es un referente bastante fuerte en todo lo que es neurociencias o lo que se sabe de neurociencias, lo ha explicitado de una manera muy fácil para que lo entendamos. ¿Y qué tenemos que saber? Que el cerebro es dinámico, que las mujeres somos multitasking porque resolvemos varios temas a la vez, no se nos ofendan los hombres, pero es algo, es una habilidad o algo que destaca en la mujer que puede manejar diferentes temas al mismo tiempo. El cerebro va cambiando y qué mejor que ir aprendiendo con él, ¿no? Cuando elegimos el confort, la tranquilidad de decir, esto lo sé, esto es lo que sé, qué mejor que ir aprendiendo en un nuevo desafío, ¿no? Otro tipo de lentes de contacto, ir desarrollando. Y al aprender estamos creciendo. A su vez, la persona crece, aprende, pero sí también otra de las cosas que tenemos que saber es que el cerebro no va a reconocer la palabra no. Por eso es importante que hablemos en positivo. Y al hablar en positivo, a veces me preguntan, bueno, pero ¿a qué te referís, no? Puntualmente. Hablar de salud visual, por ejemplo, con nuestros pacientes cotidianamente, de lo importante que es visitar al profesional de la visión. No es solamente ir y hacerse anteojos o lentes de contacto, sino lo importante que es hacerse un examen visual. Preguntarse ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago lo que hago? En ese caso estamos generando conciencia. Vamos a ver un poquito vamos a hablar un poco de lo que es la programación neurolingüística, que a veces se menciona en los congresos o en algunas entrevistas radiales o de televisión y decimos, ¿qué es esto? ¿No? Es una nueva manera de interpretar, es una forma de organizar y de representar ideas y conceptos a través de la percepción, de cómo percibe, porque no todos percibimos una imagen de la misma manera. Hay gente que la percibe a través de lo visual, que como somos la gran mayoría, el 80% somos visuales. Hay percepciones de tipo del olor, del confort, también del comportamiento de esa persona, de cómo accede, y fundamental la comunicación, de cómo nos comunicamos con esa persona. Un ejemplo típico en óptica es el tema del WhatsApp. Hay gente que prefiere leer el mensaje, usted se comunicó con tal y tal óptica, tenemos sus anteojos listos, y hay gente que prefiere un audio, por ejemplo. Eso ayuda mucho a separar los pacientes en cierta forma y aprender cómo nos comunicamos con ellos. Es fundamental saber cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Tomar unos 5 minutos a la mañana cuando ingresamos al local, a la óptica, y ver cómo nos sentimos, porque no vamos a estar todos los días iguales. Uno sale, yo por ejemplo en mi caso entreno muy temprano a la mañana, eso me pone de manera positiva, pero bueno, soy un ser humano, hay circunstancias que hacen que mi cuerpo no esté todos los días lo mismo. Lo importante es detectarlo, ver cómo uno se siente, y fundamentalmente me puedo preguntar quién estoy siendo yo frente a ese cliente, a ese paciente que estoy atendiendo. Hay un autor budista, que les he puesto acá el nombre porque es bastante difícil de pronunciar, pero es una buena referencia si lo quieren tener. Él lo llama la radio de pensar sin parar. Nosotros traemos nuestro rollo interno y a veces nos es difícil atender a la otra persona, cuáles son las prioridades de ese paciente que estamos atendiendo. Entonces yo les dejo otra pregunta: ¿cuál es la diferencia entre vender un lente de contacto y adaptar un lente de contacto? Porque yo puedo vender un lente de contacto, un par de lentes de contacto, pero adaptarlo implica que estoy atendiendo a esa persona, la estoy considerando, estoy atendiendo sus necesidades, estoy
atendiendo su caso en particular. Esto que denominamos el rollo famoso de nuestra cabeza, lo mencionamos como, por ejemplo, preocupaciones que podemos tener. Y vamos entonces a empezar a cambiar esas palabras. En lugar de me preocupa, me ocupo, ¿sí?, de lo que me está preocupando. Si me preocupa una adaptación, por ejemplo, de lentes de contacto flexibles o de lentes de contacto esclerales, me voy a ocupar en aprender, en tomar un curso, en especializarme de esa manera. Si yo no sé cómo va a funcionar esa adaptación, porque lo desconozco, voy a buscar referentes, personas que me puedan ayudar o que me acompañen en esa adaptación. Lo que sí sabemos es que ser inflexibles, cerrarnos de manera tal que no nos deje aprender, es lo que se conoce como el cierrapuertas, es decir, no podemos incorporar ningún concepto nuevo. Si en cambio nos predisponemos en una actitud de aprendizaje, como cuando empezamos, la cabeza, nuestro cerebro se moviliza de una manera diferente. Otra de las cosas que yo les pido a veces cuando están entrenando, empezar a distinguir entre el debo y el tengo que. Fíjense que si ustedes prueban hoy, cuando termine esta charla entre ustedes mismos o con su familia, tengo que ir a este cumpleaños, tiene un peso diferente a decir, ¿sabes que tengo un cumpleaños? Sí, hoy a la noche voy a ir a una reunión, suena más divertido de esa manera. El tengo que tiene un peso que hace que lo sintamos diferente. A veces inclusive se distingue de manera corporal, ¿no? La persona dice, sí, baja los hombros, se encorva todo y dice, sí, ¿sabes que tengo una reunión, tengo que ir? Eso tiene esa carga, ese peso, ¿sí? Un ejemplo típico que a veces lo hablamos, por ejemplo, tenemos una frase que dice, el local estará cerrado. La palabra cerrado no le cae bien al paciente, ¿sí? Entonces a veces hay que encontrarle la vuelta y manifestarlo de manera, la casa estará abierta de tal fecha a tal fecha o de tal horario a tal horario. Nos ayuda a comprender mejor. En criollo diríamos nos cae mejor, ¿no es cierto? En la parte del para qué es una pregunta que yo la suelo usar bastante. Los coaches en general cuando preguntan cuál es la diferencia entre un coach y un psicólogo. Bueno, el psicólogo busca el por qué. El coach busca el para qué estoy haciendo esto. Y cuando nos preguntamos a nosotros mismos para qué estoy haciendo o tengo una determinada actitud en el local, que puede ser con los pacientes o puede ser entre nuestros compañeros de trabajo. ¿Para qué hago esto? Estamos generando conciencia. Cuando generamos esa conciencia, lo que hacemos es como poner pequeñas semillitas en nuestro cerebro y el inconsciente simplemente lo logra. Esto suena muy como un parafraseo, pero empiezan a practicarlo y resulta bastante bueno. Yo suelo hacerlo bastante con mis pacientes de lentes de contacto. El para qué querés usar lentes de contacto. Pueden venir por varias razones, pero al preguntarle el para qué, abre un nuevo capítulo en el aprendizaje de cómo mantener esas lentes de contacto. Acá vuelve a aparecer la pregunta, ¿vendemos o adaptamos? Vender puede vender cualquiera, adaptan los profesionales de la visión que somos, y aparecen juicios. Esto es importantísimo porque yo hasta que no trabajé en Canadá 5 años, no entendía muy bien
cómo era esto, ¿no? Porque me habían entrenado para vender un determinado producto. Yo era contactóloga acá en Buenos Aires antes de tener práctica de óptica, como en una óptica atendiendo al público. Sí, era muy buena vendedora de lentes de contacto. Cuando llegué allá y me dijeron, mira, hay que evaluar el tema de los juicios que uno trae, no entendía nada. Pero estaba bueno el planteo, porque surgió desde el para qué y cómo etiquetaba yo a esa persona que tenía enfrente, a ese futuro usuario de lentes de contacto. Cuando empecé a trabajar el tema realmente me gustó mucho. Suponiendo que viene alguien y me pide un presupuesto, vamos a hacerlo 2 más 2, 4, bien simple para que puedan entenderlo. Viene alguien con una receta que tiene astigmatismo. Yo lo miro y digo, tiene miopía, tiene astigmatismo. Vamos a empezar a probar, le tomo las medidas, vamos a orientarlo hacia lentes tóricas. Pero me fijo y digo, no, es una persona muy humilde, no los va a poder afrontar el gasto, no le voy a ofrecer tórico, le voy a hacer un lente esférico que solamente corrija la miopía y compense parte del astigmatismo. Me pregunto, ¿es lo que corresponde hacer? No, realmente no. Yo tengo un compromiso como profesional de ofrecerle la mejor opción. En este caso, en el ejemplo, sería un lente tórico o un lente flexible o un lente gas permeable, lo que yo considere que es mejor. Bueno, presentar un abanico de opciones que tiene la persona y después ofrecer diferentes presupuestos también, explicarle cómo va a mantener esas lentes, cuánto implica, y permitirle a la persona que él juzgue si puede o no acceder a esas lentes de contacto. Pero desde el punto de vista profesional, yo tengo que estar comprometido con la agudeza visual de esa persona para ofrecerle la mejor solución. Esto me parece que es el ejemplo más claro para que puedan entender qué son los juicios. El compromiso nos va a llevar a la palabra confianza, confianza como profesional. Y yo les dejo la pregunta, los coaches siempre dejan preguntas para que lo piensen, si nos consideramos buenos profesionales. Obviamente que siempre vamos a tener cosas para mejorar y cosas para aprender. Pero cuando uno se considera un buen profesional, ofrece las mejores opciones, ¿sí? Y la solución a esto es plantearnos el compromiso, ¿no? Hay un autor que yo acá se los menciono que habla, tiene unos textos bastante interesantes, un día que quieran leer, acerca del compromiso como profesional. Y el compromiso surge de nuestro interior, no es algo que se impone, no es una obligación. Y para que tengamos confianza frente a ese paciente que estamos atendiendo, lo mejor es crear un plan de acción. Cuando hablamos de un plan de acción, ¿qué significa? Puedo pensar qué puedo planificar para mi negocio, para mi local, desde el punto de ventas, desde el punto de vista de entrenamiento de mis empleados, en lo que ustedes crean, que lo crean necesario. El plan de acción puede ser de acá a 5 años como proyecto, de acá a 1 año, de acá a 1 mes o de acá a un fin de semana. Lo importante es tener un plan y eso se denomina un plan de acción, ¿sí? ¿Eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a mejores resultados. Otra vez surge la pregunta de vendemos o adaptamos. Es muy difícil la atención al público. Y esa atención al público reside en una escucha activa. La escucha activa consiste en decodificar e interpretar lo que esa persona nos está diciendo. Todos acá somos profesionales ya recibidos, con experiencia, no importa si mucha, poca, meses o años. Pero sabemos que la persona cuando viene con una receta o viene angustiado porque quiere que lo evalúen para una revisión visual y cómo se le puede solucionar, viene con su angustia y su historia personal. Entonces, mínimo lo que podemos hacer es escucharlos.
Y ahí es donde actúa la empatía, ponerme en los pies o ponerme en los zapatos de la otra persona. Bueno, ¿qué historia tiene? ¿Cuál es su salud? Todo, no estoy discutiendo la parte técnica, la ficha técnica, todos saben cómo llenarla. Yo me estoy refiriendo a ablandar nuestros oídos, prestar atención y decir, ¿qué es lo que esta persona necesita? Yo trabajo mucho con chicos a partir de 8 años a adolescentes. Mi fichero tiene su gran mayoría de adaptación de esa parte. Y empezar a escucharlos, y a veces el adolescente se cierra, el padre habla, la madre habla, y llega un momento que yo le hago a un costado como diciendo, déjamelo escuchar a él. Déjame escuchar ese adolescente que está encerrado en su angustia porque no ve o porque quiere ver de otra manera. A veces los chicos son más fáciles de destrabarse. Y ahora les voy a compartir una frase que yo siempre les digo en gabinete, pero está en un par de diapositivas más adelante. Esto es un pequeño trabajito que todos podemos hacer cada mañana. Vio que a veces que a veces cuando accedemos a nuestro local o a nuestro lugar de trabajo, dicen, ay, qué humor que tiene este, por Dios. Es verdad, todas las mañanas nosotros elegimos, como elegimos la música que queremos escuchar, elegimos el modo en que queremos estar. Y eso define nuestra actitud. Entonces, si yo vengo con un enojo porque tuve un problema en el edificio donde vivo o en, no sé, en la calle donde venía manejando, yo voy a transmitir esa actitud de enojo, ni bien abra la puerta del local. Voy a recibir a esa persona de manera enojada. Entonces, sería bueno plantearnos un poquito, mientras vamos levantando la cortina del local, en qué actitud o en qué punto del día le estamos. ¿Estamos enojados o estamos en una actitud de apertura de decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿En qué te puedo ayudar? Y a veces los enojos con nosotros mismos, no solo con un vecino, se da con nosotros mismos, porque no nos gusta lo que hacemos, pero quizás podemos modificar algo de lo que hacemos. O nos preguntamos, ¿nos gusta lo que hacemos? Fundamental, ¿cuál es nuestro sueño pendiente? Yo el otro día, adaptando unas lentes de contacto, la mujer yo veía que ella estaba feliz porque tenía las lentes de contacto, pero por otra parte se le caía la sonrisa. Y se me dio por preguntarle, digo, ¿y vos tenés un sueño pendiente? Se quedó muda, se largó a llorar y me dijo, ¿sabes que sí? Te lo voy a contestar cuando venga al control visual con las lentes de contacto. Bueno, estuvo trabajando 2 tardes en un escrito, trajo una pintura y fue algo muy enriquecedor, no solo para ella, que resolvió cuál era su sueño pendiente, me dejó mucho a mí como persona, porque yo además de profesional, además de óptica, además del título que pueda tener, soy una persona y me enriqueció muchísimo. Y esas son las partes de las escuchas que son importantes, ¿sí? Que nos nutren cada día. Y yo sé que muchos ópticos pueden escribir un libro del tema de la atención en el gabinete, ¿no? Y acá empezamos a distinguir a mí como contactóloga, qué me gusta hacer como persona, qué necesito hacer. Y a veces es qué necesito hacer para cambiar esta cara que tengo de enojo permanente, mirarnos en un espejo y decir, por Dios, tengo cara de enojada. Bueno, lo tengo que cambiar. ¿Qué me gustaría hacer? Porque a veces en un fin de semana puedo cambiar lo que me gustaría hacer y la sonrisa aparece. ¿Sí? Bueno, les dejo estas preguntas para trabajar porque es importante detectar qué emoción nos despierta, ¿no es cierto? Acá tienen un poquito de la bibliografía, ¿sí? De donde pueden, si quieren, ampliar un poco.
Y fundamental, agradecerles a todos por estar, y espero que algunas de las preguntas que les dejé se las planteen a ustedes o a sus pacientes, porque suelen ser muy interesantes las respuestas para uno mismo, ¿no? Pero nos ayuda muchísimo. Si te parece bien, abrimos el chat. Sí, sí, por supuesto. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, comentario por el chat o bien pueden levantar la mano o activar el micrófono, no hay problema. Si no hay preguntas, les comparto una pregunta que siempre le hago a los chicos cuando empiezo a atenderlos. Se ponen muy tensos en el gabinete porque es una decisión entre el médico, el padre, el optómetra, el que lo deriva y el maestro, el profesor que lo recomendó. Entonces, eh, a veces ingresan al gabinete con los padres, otras veces yo les pregunto, ¿no? Si quieren estar con alguno de los adultos que los acompañan, más allá de hacerles firmar la ficha, me interesa cómo vamos a hacer el procedimiento de probar lentes de contacto, ¿no? Entonces, le toco alguno de los hombros que normalmente están subidos por el miedo que tienen, le digo, relájate. Te hago una pregunta, ¿dónde te gustaría estar en este momento? Y eso los relaja y les permite respirar. Ustedes saben que cuando nosotros completamos la respiración, se produce como un gas en el cerebro, vamos a plantearlo de esa manera, que relaja a la persona y le permite ser sincero, decir qué es lo que siente. Y a veces les pregunto, generalmente todas las veces les pregunto, ¿dónde quisieras estar? Si está muy angustiado o trabado, que no le sale ninguna de las opciones, le digo, mira, tengo para elegir montaña, mar, río, playa, ¿dónde te gustaría estar? Y después empezamos a un juego que es elegir realmente, si dice playa, bueno, ¿a qué playa nos vamos? ¿Qué es lo que hace eso? Nos ponemos en positivo, pero el cerebro de la criatura, digo la criatura, pero funciona también en los adultos que atiendo, se predispone de una manera que él empieza un viaje que va a terminar con la prueba de lentes de contacto. Y cuando ustedes le colocan el lente de contacto, la sonrisa no necesita decir nada, son esas miradas este, que nos roban la atención, ¿no? Y que nos sacan también a nosotros una sonrisa. Desde ya que los padres cuando salen a caminar con los chicos van chocho y dicen, ¿y cómo estás? Bueno, no toquen el tema lentes de contacto, enfóquense en otras cosas que el chico pueda disfrutar, ¿no? Así que bueno. Muy interesante, Graciela. Muchas gracias por traernos este tema tan importante, ¿no? Porque uno se enfoca en las cuestiones profesionales, en el tipo de lente de contacto a adaptar, en todas las cuestiones técnicas. Y qué importante, fundamental, esto de empatizar, de escuchar, es una pata sumamente valiosa que tenemos que tener muy presente. Y bueno, y más hoy en día con toda la Sí, tecnología a en veces el la velocidad del celular nos lleva a prestar atención en otras cosas, pero es tomarse 2 minutos más. Uno mismo también respirar. Yo en mi caso practico meditación o me tomo un tiempo para decir, bueno, centrarme otra vez en un determinado caso y es diferente la atención, ¿no? La atención hacia el paciente y eso lo agradecen. Totalmente, sí. Y eso concluye en que sea una adaptación o una venta de aéreos exitosa, ¿no? Sí, Que sí, eso es verdad. es aún mejor.
Bueno, muchas gracias No, por por esta. nada, gracias a ustedes por convocarme y bueno, espero que de haberles dejado alguna herramienta que sirva.